Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este espacio desde la sociedad, este miércoles 28 de octubre del 2014. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tratar o a seguir tratando el tema de las pensiones. Y presento a mis compañeros. Yo soy Víctor Medina, estoy a la orden de ustedes y nos acompaña el licenciado Jaime Armendáriz, a sus órdenes. Buenas tardes, don Víctor. Gusto en saludarlo. Buenas tardes, igualmente. Y nuestro compañero, el licenciado Heraclio Salaxi, a la orden, Víctor. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno al asunto sin más preámbulo, ¿no? Porque luego el tema se nos extiende y el tiempo se nos agota. Entonces vamos a apurarnos. El tema que ahora tratamos refiere al aspecto de las pensiones, pero hay un área muy específica, ¿no, licenciado Armendáriz? No sé sí, vamos a empezar con quiero comentarles que en el transcurso de la semana siguen llegando muchísimas preguntas que me gustaría comentarlos. Esto pareciera ser que hoy tocamos pensiones en lo general, pero poquito a poquito van a ver que vamos a ir tocando un tema en particular que nos van guiando las preguntas que nos hacen. La primera de ellas, si me permiten, es: ¿me podría decir cuáles son los seguros que cubre el IMSS? Los seguros. ¿A qué tipo de seguro se referirá? ¿Seguro por invalidez? ¿Seguro por cesantía? No. ¿Seguro de vida? No, bueno, digo, más o menos como entendemos el tema, pues queremos que sabemos a qué se refiere la pregunta de esta persona, y además si lo agradecemos mucho, Víctor, licenciado, por la siguiente razón. Ya tenemos algunas ocasiones que hemos estado aquí invitados, cosa que seguimos agradeciendo. Además, entre paréntesis, pues seguimos en el mes de la mujer, a la cual dedicamos en gran parte nuestro accionar, ¿verdad?, profesional, claro, en la cuestión de las pensiones, y pues la seguimos mandando un fuerte abrazo desde aquí. Esto nos da pie un poquitín parecido, me recuerda a mis clases de primaria, a iniciar con la tabla del 1. Quiere decir, en el transcurso de los anteriores programas, pues hemos visto temas específicos, aunque de manera general. Ya ojalá que después tengamos en subsecuentes programas de ver situaciones específicas, porque son muy importantes. Sin embargo, hago todo este preámbulo porque pues la primera pregunta que me surge antes de qué tipo de seguros tiene el IMSS es, pues, ¿qué es el IMSS, no? Muy buena pregunta. Pues primero que nada, empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es el IMSS? Sí, porque el seguro, y que más seguro, y que la clínica 33. Y así se le conoce, ¿no? Como el seguro. Y vamos al seguro, voy al seguro, estás en el seguro. Básicamente así se le conoce en forma popular. Así es. Pero ya en una forma seria, en una forma más profesional, ¿qué representan las siglas IMSS? Así es, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y podemos decir que su concepto legal es una institución tripartita formada por el Estado, por los patrones y por los trabajadores. O sea, institución del gobierno federal que se dedica a brindar servicios de salud y de seguridad social a sus afiliados o derechohabientes. Pero aquí vale la pena aclarar que no se trata de una institución ni pública ni privada, exclusivamente, porque tiene ambos ámbitos, ¿no? Depende mucho del aspecto federal o del aspecto público, cuando hay recursos que son asignados a través del gobierno federal para su funcionamiento, pero también los patrones con sus cuotas permiten pues tener que esta institución tenga otro tipo de recursos que son destinados hacia al beneficio de los trabajadores. Y falta también, aunque parezca que no, y
sumamente importante, claro. Importante mencionar que también los trabajadores participan. También aportan. Claro, quiere decir, aún el trabajador o el empleado con salario mínimo tiene su pequeño descuento con su aportación. Por eso decimos y especificamos, es una institución tripartita. Gobierno federal, patrones y trabajadores. Entonces, ese es el concepto global, específico. Y la pregunta ahora sí específica que nos hace esta persona, ¿qué tipo de seguros abarca el famoso seguro social? Oye, bueno, porque hablar del concepto de seguros no refiere al concepto popular que se tiene de un seguro. No, pero en la práctica yo menciono mucho para que la gente en ocasiones nos pueda entender la situación específica que hablamos, es que el IMSS, para ser directos, es muy parecido en su accionar a cualquier tipo de otra aseguradora. La diferencia es, yo les digo así, que es del gobierno federal, aunque ya aclaramos que es tripartita. ¿Cuáles son los 5 seguros que por ley tiene el seguro social? El primero es el más importante, la enfermedad y la maternidad. ¿Por qué es el más importante? Porque no nada más aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en cualquier parte de la República, vamos a encontrarnos en cualquier clínica atestado de gente que está esperando por su consulta médica. No, y como dicen, ¿verdad? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El primero es la salud. Antes que ningún otro, ¿verdad? Antes que ningún otro, ¿no? Entonces, número 1, enfermedad y maternidad, para la persona que tan atentamente nos hace la pregunta. El otro, el cual vamos a hablar unos aspectos también muy generales, porque es motivo de no nada más un programa, sino muchos, que es el riesgo de trabajo, que pasa también tristemente pues todos los días. Número 2. El número 3 es invalidez y vida. El número 4, que es probablemente el que aquí hemos visto que atañe una cuestión más social que ningún otro, independientemente desde el punto de vista que se vea. Estamos hablando de el seguro de retiro, el de cesantía en edad avanzada y el de vejez. Ya hemos platicado la cuestión de las semanas cotizadas, el famoso artículo que en ocasiones nos exige trabajar 52 semanas más para que nos vuelvan a dar de alta y que nuestros derechos vuelvan a estar vigentes. Y por último, uno que es en ocasiones el menos conocido, que es el de guarderías y prestaciones sociales. Entonces, respondiéndole a la persona, resumiendo y bien rápido: enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y guarderías junto con prestaciones sociales. Ok, dentro de tu respuesta, y yo tenía entendido que al salario mínimo no puede haber deducciones de ninguna índole. También el trabajador que gana el salario mínimo tiene que aportar en esta cuestión tripartita. Así es. Okay. Es una cuestión bien interesante porque no lo sabemos y es algo que en realidad no le afecta al salario. Sin embargo, también como lo hemos visto en otros programas, los 2 beneficios principales del seguro social es cuando tenemos alguna situación emergente. Créanme, porque lo estamos viviendo personalmente en estos días, son bastante rápidos, eficaces, efectivos y completamente gratis, por poquito o no que nos descuenten en nuestro salario. Entonces la respuesta es: si nos descuentan, poquito, pero si nos descuentan. Muy bien. El problema que tiene en este tema el seguro social es la sobresaturación, ¿no? Porque no solo está saturado, está sobresaturado. Hay mucha gente, hacen falta más espacios para atención a la gente en todos los ámbitos, ya sea en el aspecto físico, hace falta lugares para atender a la gente, en el aspecto profesional, hacen falta médicos también, aunque tiene muy buen equipo, tiene personal muy capacitado, pero siento que ya la demanda de salud de la gente, de la población, excede la oferta que nos hace el Seguro Social. Y creo que aquí es el meollo del asunto, es el problema del seguro, del Seguro Social como institución, porque de ahí en más podemos decir que es una institución muy noble, es una institución que sirve a muchos, a miles de trabajadores, a millones de trabajadores en el país,
que de ninguna manera sería deseable su privatización ni mucho menos su desaparición, pero lo que sí es muy recomendable es una mayor inyección de recursos para que pueda ampliarse, una mayor seriedad en el manejo de sus recursos, una mayor honestidad en el manejo de esos recursos, ampliar el cuadro de medicamentos que tiene el Seguro Social y bueno, que este beneficio que es para la gente más sencilla, el trabajador más sencillo, pueda ser de más calidad, que es lo que creo que nos hace falta en el IMSS. Así es, don Víctor, estamos completamente de acuerdo con usted. Por eso me parecía la pregunta que nos hacía la persona cuando atinadamente nos dice o nos pregunta qué tipos de seguros había, pues surgen todo este tipo de comentarios. Yo estoy completamente de acuerdo. Antes que nada, a pesar de tantas críticas que tienen seguro diarias por el derechohabiente, por los mismos patrones, vemos seguido en los programas de radio, en los periódicos, pero como punto general, mi punto de vista, ¿verdad?, es que es una institución sumamente noble, independientemente de las situaciones prácticas que hay, y me quiero referir a esta como número uno. Quiere decir, el universo más grande de derechohabientes que hay en cuestiones de servicios médicos, pues por supuesto que es del Seguro Social. Mencionamos algunas otras, pues el ISSSTE para los empleados del gobierno federal, pensiones civiles del Estado, municipales, pero de unos años a la fecha pues se ha creado el Seguro Popular, y esto se da en respuesta precisamente a la supersaturación que hay en el Seguro Social. Quiere decir, está rebasado, pero por mucho, la capacidad de atención, y sin embargo, hago otro paréntesis para decir que aún así, cuando hay situaciones de emergencia, lo cubren con una celeridad que en realidad me tienen, pues en lo personal, bastante sorprendido, ¿no? Y fíjense que hay una cosa interesante aquí, a partir del surgimiento del Seguro Popular, la verdad es que la atención en el Seguro Popular es mejor que en el Seguro Social, al menos para lograr una consulta. ¿Sí? En el Seguro Popular hay que hacer una fila de tal vez 4 o 5 horas, mientras que en el Seguro Social hay que esperar a veces hasta meses para poder tener una consulta con un especialista. Eso es un problema grave y fuerte, ¿no? Hemos visto casos en donde llega gente y nos dice, es que me detectaron un cáncer, ¿sí? Y me dieron cita para dentro de 2 semanas o 3 semanas o un mes, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, aquí hay enfermedades que deben ser atendidas prioritariamente y que el seguro no tiene, en todos los casos, no tiene capacidad para hacerlo. Hay otros en que sí los tiene. De repente sí se dan estas, esporádicamente, estos destellos de atención muy personalizada y profesional, pero no en todos los casos se dan. Y por otro lado, el cuadro básico de enfermedades del Seguro Popular no presenta, más bien presenta ausencia de atención en ciertas enfermedades, por ejemplo los cánceres, por ejemplo la diabetes, por ejemplo algunas enfermedades cardiovasculares que no entran dentro del marco del Seguro Popular. Es bien interesante lo que nos comenta don Víctor. Nosotros en lo personal, por lo curioso que somos, primero que nada, por lo inquieto, pero además para saberlo, o sea, para que no nos estén contando cosas y no saber de qué nos están hablando, ¿sí? En algunas clínicas del Seguro Popular hay que estar ahí a las 6 de la mañana y me parece que en algunos casos únicamente son 100 fichas, quiere decir 2, 3 o 4 horas, y tenemos a lo mejor la suerte de que ahí mismo nos quedamos y nos den la consulta médica. Así es. Me ha tocado también en clínicas del seguro, ya no digo para el especialista, para una cita con el médico general, precisamente porque para ir con el especialista necesitamos pasar por el médico general para que él a su vez nos dé entrada con el especialista, ¿no? Así es. Eso sí puede tardar meses, pero esto va encaminado o principalmente por la cuestión de la saturación que hay de derechohabientes en el Seguro Social. Ahora, eso es el aspecto básico número uno. Hay que decirle a la gente que esa es la capacidad que tenemos, o sea, quiere decir, no que me esté incluyendo yo como parte del Seguro Social, pero sí como país, sí como persona interesada,
en un ámbito que gira alrededor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiere decir, probablemente yo en lo personal no iría a una clínica con un médico general si estoy resfriado, si siento algún malestar pequeño. A lo mejor voy mejor con el doctor Seguimi o con mi médico particular, yo no sé. Pero si ya tenemos una situación de emergencia, que en realidad sea grave o delicada, por experiencia propia puedo decir que hay una buena atención, que hay una celeridad, y lo que mencionaba usted ahorita, don Víctor, algunas clínicas del Seguro Social, no nada más en la ciudad, en el estado, sino en Torreón, en Monterrey, en el DF, son de las mejores equipadas que cualquier otra, que cualquier particular, o inclusive me atrevería a decir que de otros países, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que como derechohabientes del Seguro Social debemos estar, pues al menos satisfechos y seguros de que cuando tengamos, ojalá que no, ¿verdad?, la eventualidad del accidente o la situación de urgencia o delicada, se nos va a atender con celeridad, con prontitud y con eficacia. Muy bien. Continúo haciendo lectura de las preguntas. Dice, sufrí un accidente en mi trabajo y me lesioné una rodilla y necesitaré operación en el IMSS. Y necesitaré operación. Le faltó un puntito ahí. ¿El IMSS tiene obligación de realizarla? Sí, por supuesto. Incluso me parece que es el artículo 55, licenciado, no sé si lo queramos ver, porque quiere decir, ¿a qué es a lo que una vez que se da la eventualidad, a qué tenemos derecho, ¿no? Y me parece bien importante que lo veamos porque lo establece la ley, el artículo 55. Aquí el problema, creo yo, es nada más el acreditar que es un accidente de trabajo. Una vez acreditado eso, pues ya la atención es obligada, ¿no? Es el 56, sí, pero es que hay que diferenciar. Ahorita la persona nos preguntaba los tipos de seguro, ya lo vimos, y ahora, digamos, en la ley se maneja como cuáles son las prestaciones en especie. O sea, ya tuve la situación, ¿a qué es a lo que tengo derecho? La persona dice, pues necesito operación porque me lesioné los ligamentos, me quebré, la situación que sea. Eso lo determina el médico, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuáles son mis prerrogativas? A las que tengo derecho. ¿Cómo asegurado? Exactamente. La primera de ellas, dijimos, es el artículo 56. La leemos si quieres para que la gente vea que es una situación que viene en la ley y por lo tanto pues el Seguro Social tiene necesidad de aplicarlas y manejarlas. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie. Primera, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Segunda, servicio de hospitalización. Tercera, aparatos de prótesis y ortopedia. Y cuarta, rehabilitación. Quiere decir, son 4 situaciones en donde encierra absolutamente todo, ¿no? Ya tuvimos, en este caso la persona nos habla de un accidente de trabajo, quiere decir, pues inmediatamente tenemos derecho a la asistencia médica. Como hablamos de un accidente, entendemos que puede ser de urgencia, quiere decir, en este caso, hablando de la ciudad de Chihuahua, nos dirigimos a la Clínica Morelos, rápidamente nos asisten, nos atienden y si es necesario ahí mismo nos dejan para una cirugía. Si no, nos van a pasar con el especialista que a su vez nos van a dar fecha, que si es como decíamos ahorita, tardada, lenta, parece poco expedita, pero sin embargo, pues evidentemente, precisamente por la saturación de la cual ya hemos hecho bastante mención, tenemos que entender que se atiende primero a los casos de urgencia. Y aquí, y de pasadita, me voy a atrever a hacer un paréntesis para hablar de un caso que está sucediendo en estos días. Tenemos una persona muy cercana a nosotros en Ciudad Juárez, quien sufre un percance, un accidente de trabajo, en donde parte de su brazo y su mano quedan bastante dañados. Rápidamente, la gente que trabaja con esta persona la llevan a la clínica más cercana, ni siquiera a la que corresponde. Y aquí la situación que nos tiene muy satisfechos, no tanto insisto en la cuestión personal, sino por lo que nos dedicamos, es cuando la llevan en ambulancia del mismo Seguro Social a la Clínica 66 de Juárez,
que es en donde tienen el equipo más nuevo y más avanzado, ya tenían a 3 especialistas listos para la cirugía. Estamos hablando del ortopedista, del cirujano general y el mismo cirujano plástico. Quiere decir, en una situación de emergencia y delicada, para no decir grave, a esta persona se le atiende y bueno, la idea es salvar su brazo o su mano y bueno, desde aquí le mandamos un reconocimiento a toda esa gente, no nada más de esa clínica, sino del seguro, porque les insisto, nos consta, tanto en lo personal como en lo familiar, que realizan su trabajo con verdadera eficacia y eficiencia. Eso es muy importante y creo que es uno de los puntos a los que hay que ponerle más atención, pues, a hacerlo efectivo y eficaz. Sí, de plano sí nos tiene, insisto, muy complacido la celeridad con la que se trabaja, por eso de aquí le hacemos una mención a la gente que de repente se molesta con toda razón de que tengo cáncer y tengo cita de aquí a 2 o 3 meses con el especialista. Créanme, se los digo, no son tan insensibles como parece. Cuando se ve una situación de riesgo, se les atiende lo más rápido y expeditamente posible. Pero aquí regresamos a lo mismo, Lito, o sea, la prevención también es importante, es muy importante, ¿sí? Y no se puede dejar, no se debe dejar a tanto tiempo la atención a un paciente que puede prevenirse de una enfermedad grave, ¿sí? Y sucede realmente. Hace algún tiempo me decía una persona que por qué no instalábamos en el Seguro Social una especie de mesa con el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Para que la gente que estuviera ahí en el Seguro Social pudiera presentar sus quejas. Inclusive me decía, yo me hago responsable de una mesa. Sí, yo puedo ir un día a la semana o 2 días a la semana, 2 o 3 horas al día y estar al pendiente de las quejas de los derechohabientes para que lo presenten. ¿Por qué? Pues porque la salud es un derecho humano. Claro. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Nacional pues, tiene injerencia sobre este tema sin lugar a dudas, ¿no? Aunque el IMSS no sea una autoridad. Yo estoy completamente de acuerdo con el licenciado Medina. O sea, el IMSS tiene la obligación, porque así está estipulado, de atender todo lo que se refiere a salud, por ejemplo. Y sí, habrá que hacer reconocimientos porque atienden a alguien específicamente bien, pero también la gente que tiene cáncer tiene la necesidad de ser atendida. Yo no comparto con el licenciado Armendáriz de que qué bonito es el IMSS porque atendió a una persona. No. O sea, esa persona, qué bueno que están tratando de salvarle el brazo, la mano y todo, porque tiene todo el derecho del mundo. Pero también tiene el derecho la persona que tiene cáncer y que sufre, que porque hasta 3 o 4 meses le van a dar una cita. El otro día, por ejemplo, miren, específicamente tratando pues este tema de la responsabilidad. El otro día en Ciudad Juárez me pasó un detalle muy interesante. No tiene nada que ver con el IMSS ni mucho menos, pero es una reacción o una manera de mostrar la eficacia y la eficiencia. Andaba por la noche en la ciudad de Juárez y me perdí. Andaba conduciendo mi vehículo y me perdí. No sabía para dónde llegar y en una ocasión di una vuelta incorrecta. Y obviamente pues a los 100 metros me paró una patrulla de tránsito. Se acercó conmigo y me dice, oye, sale cargo la vuelta, ¿qué pasó? Digo, oficial, discúlpeme, le digo, no conozco, no soy de aquí. ¿Para dónde va? Digo, ando buscando el consulado. Ese va a arreglar pasaporte, sí, eso. Véngase, yo lo llevo. Y se subió patrulla, prendió estas torretas, me llevó hasta el consulado, y a una vez que estamos ahí me dijo, mira, este es el consulado. ¿Está hospedado? ¿Tiene alguna hotel? ¿Está hospedado? Sí, le digo, estoy hospedado aquí en un hotel aquí enseguida. Ok, perfecto, pues pase buenas noches y bla, bla, y se fue. Y luego me dijeron, bueno, ¿por qué no le dijiste que muchas gracias? ¿O por qué a través del radio uno dices, oye, pues oficial? Digo, ¿por qué no hizo más que su trabajo? Es su trabajo, es su responsabilidad y es algo que tenemos que decir, esta persona está cumpliendo con su trabajo, pero no tenemos por qué los ciudadanos
premiar cada acción que hace bien. Que es Su una deber obligación. es hacerlo bien, es su obligación, ¿sí? Y nuestro deber como ciudadanos es señalar cuando un agente o un funcionario no hace las cosas bien, señalárselo. He visto muchos médicos en el Seguro Social que se caracterizan por ser déspotas con la gente más humilde, ¿sí? Si llega una persona bien vestido, con un traje, con una corbata, lo tratan muy bien y le explican muy bien las cosas. Pero si llega un indígena, así como que le dicen, ¿por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Así los tratan. Pero fíjate, Víctor, que estamos hablando precisamente de evitar ese tipo de especificaciones, generalizaciones contrarios a eso. Eso sucede en el IMSS, en el Infonavit, Sí, en el ISSSTE, en un banco Sí, señor. ¿cómo se llama? De la iniciativa privada, donde quiera. Donde quieran, donde sí, quiera. señor. Ese O sea, eso es un defecto. Es un que error, tenemos. así es. Pero, bueno, No, yo quisiera hacer dos comentarios. Es que se me hace, digo, no tiene nada que ver con eso, pero es un poquito lo que nos comenta don Víctor, las dos situaciones. Insisto, y aunque no tenemos algo en específico, por ejemplo, andaba yo en el sur de la ciudad hace algunas semanas y también, por situación de desconocimiento, ando en sentido contrario. Y a mí me pasó lo contrario. Me detiene el oficial, le comento que no soy de la ciudad, se lo demuestro con mi licencia de manejar y con mi credencial de lector, y de todo modo me hizo la infracción. Yo quise pensar por un momento que me iba a correr una cortesía de explicarme, no, es sentido contrario, pero como no es de aquí, no le hacemos la infracción. O sea, por supuesto que me molestó y bastante, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando cualquier persona de a pie, no que uno no lo sea, pero de ahí viene el siguiente comentario? Llego en alguna ocasión a una clínica en otra ciudad también del Seguro Social, sin pase, voy a ver a un funcionario de ahí, y pues por la actividad profesional que desactivamos, normalmente traemos saco y corbata. En el elevador habíamos más o menos unas 20 personas, y el guardia, al único que no le pidió el pase fue a mí. Y alguien le dijo, ¿y por qué no se lo pide? Y yo no dije nada, simplemente esperé ver qué reacción tenía el guardia, qué explicación le daba a la persona, porque tiene, desde mi punto de vista, más derecho esa persona que va a ver a alguien con su pase que yo. Claro. Y simplemente no supo qué decir. Yo tuve que explicarle que no iba a ver a ningún paciente, que iba a ver a un funcionario del Seguro Social y que estaba en un piso, por lo cual tenía que utilizar el elevador. Entonces, cuando yo menciono ahorita el caso específico de esta persona de Juárez, no quiere decir que no esté también inconforme, muchas ocasiones, la mayor de las veces, por lo que nos parece una falta de prontitud. Quiere decir, ahorita estamos usando la palabra cáncer porque es la que más nos asusta, pero no necesariamente. Nos ha tocado también en la cuestión de las pensiones personas que tienen situaciones en sus rodillas, en sus tobillos, en la cuestión de los huesos, y simplemente por la cuestión de la lejanía de la cita nos damos cuenta que esa persona de aquí a entonces va a tener un menoscabo en su salud que va a requerir muchas más situaciones. Claro. Sin embargo, independientemente de que no estamos de acuerdo, entendemos que es y se debe a la saturación, no a la cuestión de que el Seguro Social no le dé su gana o no quiera atender a esa gente. Bien, pues el tema tiene muchas variantes y tiene muchas aristas y podemos pasarnos mucho tiempo aquí discutiendo este asunto, pero vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos para continuar con la agenda temática que tenemos esta tarde. muy bien. Desde la sociedad, continuamos.